Buen día. Este, para los que no han visto mi cara, esta es mi cara. El día de hoy no voy a hablar en sí de matemáticas o de una materia en general, sino les quiero ayudar a estudiar básicamente cómo le hacemos para poder estudiar de una manera exitosa. Este, Sé que a veces vamos muy a la carrera, que no me tomo el tiempo para elaborar en ciertas cosas. Así que en este video espero ayudarles a encontrar ese espacio para que ustedes también se conviertan en estudiantes independientes que tengan la capacidad de buscar información y procesar la información y de hacer preguntas, ya que también eso nos hace falta, ¿no? Que a veces tenemos una duda pero no sabemos cómo expresarla. Entonces espero que el video del día de hoy nos ayude para eso. Cuando vamos a estudiar, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es nuestro ambiente. Para eso necesitamos un espacio. Y yo sé que cuando hay familia, cuando hay niños, cuando hay otros deberes, es muy difícil crear ese espacio y crear ese tiempo. Sin embargo, es posible. Lo que les comentaba anteriormente a muchos de ustedes en el pasado es de que si por ejemplo tienen niños que están en edad escolar, crear un horario de estudio donde ustedes estudien con sus hijos, donde esta hora o media hora de silencio, de estudio, de dedicación, se la dedican a aprender. Y así la familia participa en el proceso de aprendizaje. La otra cosa que debemos tomar en cuenta es nuestro estado mental. Cuando vamos a empezar a estudiar, necesitamos estar lo más relajados posibles. Necesitamos dejar los problemas atrás, no atrás, bueno, no sé si me da a entender. Mm, Pausar el pensar en otras cosas, ¿no? Si me voy a dedicar a estudiar en esta media hora, en esta hora, pues básicamente me voy a olvidar de que tengo que preparar el almuerzo para mañana, que si hay papel de baño, que no sé qué. Es decir, no, este es mi tiempo psicológicamente hablando para estudiar, ¿no? La otra cosa es enfocarnos en una sola cosa. ¿Qué es aquello que es lo que necesito estudiar? ¿Qué es aquello que necesito entender? Y nos vamos a enfocar nada más en eso. Por ejemplo, hemos estado hablando mucho de las sumas y de las restas con números negativos. Y aún tenemos problemas distinguiendo los símbolos y cómo estos símbolos interactúan. En este caso, nada más me enfocaría, por ejemplo, en la suma y en la resta. ¿Cómo sumo números negativos con números positivos? ¿Cómo sumo números negativos con números negativos, etcétera? Utilizando una recta numérica. Y una vez que ya tenga el entendimiento, me paso a lo que sigue. Ahora ¿cómo multiplico? Ya que lo entendí, ahora ¿cómo divido? Y pues esto se hace de manera independiente. Ya ven que en la clase pues simplemente tenemos nada más 2 horas. Entonces en su propio espacio tienen también que crear esa curiosidad intelectual, ¿no? De que si no entiendo, tengo que repasar y tengo que explorar por mí mismo o por mí misma. Ahora más adelante les voy a dar los detalles en cómo se hace esto. El estudiar, como todo, es como construir una casa. Tiene cimientos y sobre esos cimientos vamos a empezar a construir. Entonces, si tenemos cimientos de arena,
sabemos que la casa va a colapsar. Si los cimientos son demasiado superficiales, sabemos que la casa va a colapsar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que crear un cimiento profundo y un cimiento fuerte. Eso quiere decir que más que memorizar, tenemos que razonar. Y eso es más difícil todavía, ¿no? Por ejemplo, las tablas de multiplicar no las podemos memorizar. 2 por 2 son 4 y ya. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así es. En el proceso del aprendimiento es más un análisis crítico del por qué 2 por 2 es 4. Pero eso también se va dando con tiempo y se va dando con exploración. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es de que nosotros debemos tomar nuestras propias experiencias ya vividas y nuestro propio conocimiento como cimiento. De que sí, son cimientos de arena o son cimientos no muy profundos, pero ya existen. Hay que repararlos, hay que profundizarlos, hay que solidificarlos. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento que ya tenemos, no hay que olvidarlo, sino reforzarlo y aprender a conectarlo a cualquier conocimiento nuevo que vamos adquiriendo. Porque como dice el dicho griego, ¿no? Nada es nuevo bajo el sol. Así, cosas que ya aprendimos en el pasado se pueden aplicar en el futuro y se pueden aplicar ahora. Eso está súper bien. Por eso también les decía, ¿no? Que cualquier regla que aprendemos hoy la vamos a seguir aplicando mañana. Entonces, eso es muy importante. La otra parte es la disciplina. Y disciplina a veces lo tomamos como una cosa o una palabra muy recia, muy fuerte. Pero disciplina simplemente quiere decir apegarse y continuar. Apegarse y continuar. Eso es disciplina. De que voy a crear una rutina y voy a tratar de mantener esa rutina lo mejor que yo pueda. Pero que esa rutina sea realista con mis limitaciones y con mis capacidades. Disciplina no quiere decir sufrir. Disciplina no quiere decir que voy a hacer cosas más allá de lo que puedo o que me voy a castigar. Cuando oímos la palabra disciplina pensamos en castigo, pensamos en enderezar, pero no. Disciplina es simplemente decir, estas son mis capacidades y con estas capacidades voy a trabajar y voy a tratar de compensar por aquello que no puedo hacer. Entonces, cuando hablamos de disciplina, hablamos de la estructuración de una rutina basada en mis capacidades físicas y mentales. Entonces, si yo voy a empezar una disciplina, si yo voy a empezar a estudiar, como les dije en la diapositiva anterior, tengo que crear un espacio. Y crear un espacio y facilitar ese espacio es disciplina. El crear un tiempo y mantener ese tiempo es disciplina. También descansar y decir hasta aquí llegué es disciplina. Porque para decir hasta aquí llegué, no puedo más, necesito descansar, también es disciplina. A veces dicen, no, es que eso es darse por vencido. No, no es darse por vencido. Porque podemos tomar un paso hacia atrás, reevaluar y después continuar. ¿Cuál es la alternativa? Llenarnos la cabeza de marañas, enfadarnos, empalagarnos y dejarlo todo. Ahí ya no hay disciplina. Entonces, cuando pensemos en eso, debemos de tratar de entender esta palabra mediante estos conceptos.
Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer metas pequeñas que podemos hacer en corto tiempo, mediano plazo y largo plazo. Como les decía, ¿no? Se forma ese cimiento. Tengo este cimiento que tengo que reforzar, tengo que construir. Para eso formo entonces ya mi meta, ¿no? ¿Cuál es mi meta a corto plazo? Aprenderme las tablas. ¿Cuál es mi meta a mediano plazo? Entender qué es un múltiplo. Entender qué es un factor. ¿Cuál es mi meta a largo plazo? Poder factorizar 3 números. Poder factorizar una variable. Y así, empezamos corto, empezamos sencillo y le vamos poniendo cada vez más y más y más un poquito de complejidad. Las metas deben ser realistas. Si yo sé que mi memoria me falla y que necesito ayuda memorizando, no voy a decir, no, para mañana ya me voy a aprender la tabla del 1 al 12, cuando yo sé que no es así. Más sin embargo, si yo conozco mi limitación intelectual, puedo decir, mi meta es que en 2 semanas me voy a aprender la tabla del 1 al 3. Y voy a ponerme a estudiarlas, a repasarlas, como les digo, crear esa disciplina. Llego a esa meta y continúo, y continúo. Entonces, cuando ponemos estas metas, las vamos a hacer de manera realista y nosotros ser honestos con nuestras capacidades y más que nada con nuestras limitaciones. Porque yo sé, siempre nos dicen, sí se puede, sí se puede. A veces no. Y no como nos dicen. Tenemos que buscar el camino adecuado para llegar ahí. Se podría, puede que se pueda, pero no tampoco vamos a entrar en si se puede producto de gallina, ¿no? Ahora, tenemos limitaciones. Esa piedrita en el zapato. No permitamos que esa piedrita en el zapato haga que todo se eche a perder. Es mejor sentarse, quitarse el zapato y tratar de sacar la piedrita en vez de dejar de caminar por completo, ignorarla y ya no seguir. Como les decía, en mi caso, se los he dicho muchas veces, las matemáticas no son algo que yo disfrute, no son algo que diga yo, ay, soy muy buena en matemáticas, no lo soy. Me ha tomado mucho trabajo y una vez más disciplina en el poder hacer lo que hago. Y aún así, ustedes han visto que tengo dificultad. Entonces, ¿qué pasa? De que uno debe sobrellevarlo y aceptar lo que se puede hacer. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, según yo estudié psicología porque le oía las matemáticas y resulta que tuve que tomar 3 semestres de estadísticas. Y uno de esos semestres llevaba estadísticas con cálculo. Y yo de cálculo no sé absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó? Que necesitaba yo esa clase para recibirme. Y si no pasaba esa clase, pues no me iba a recibir. Y no por una clase iba a echar todo a perder. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dentro de mis capacidades, traté de hacer lo que pude para pasar de panzazo. Ya no buscaba el 100%, ya no buscaba el 90%, el 80%. Decía yo, llegando al 60%, con eso me doy por servido.
¿Por qué? Porque yo sé que no soy bueno en esto. Pero lo necesito. Lo necesito para poder titularme. Y si no me titulo, entonces eché a perder todo por una sola cosa. Entonces tenía esa piedrita en el zapato. ¿Y qué decidí hacer? Sentarme y sacarla. ¿Sí? No fue, como les digo, algo de lo que yo me sienta muy orgulloso, porque pues 60% pues no es buena calificación, pero fue suficiente para pasar y recibirme. Entonces, es yo entender mis limitaciones, hasta dónde puedo llegar, pero tratar de sobrellevar esa limitación y tratar de por lo menos hacer lo mínimo y entender qué es lo que yo pude hacer, pero lo hice, ¿sí? Igual, si no entiendo, si no sé, no es malo empezar desde el principio, no lo es. Preguntar, sacarnos de dudas, está súper excelente. No hay que tener vergüenza al preguntar, no hay que tener vergüenza el no saber. Más bien el no buscar el conocimiento es lo que nos debe dar vergüenza. Si yo no entendí algo y necesito aclaración, pedir aclaración. Si algo no cuadra muy bien, pues decir, bueno, como que esto no cuadra muy bien. Y encontrar la raíz y el porqué de las cosas. Entonces, el sentir que yo no sé no es malo. El sentir que debo de aprender algo desde el principio no es malo. Lo malo es darse por vencido y retirarse por completo. Eso sí es malo. En mi experiencia personal, les acabo de dar el ejemplo de esa clase en la universidad. Yo tampoco soy bueno con manualidades, yo no soy no tengo una capacidad artística que digan ustedes, oh, qué buen artista es, o qué bueno con las manos es. No lo soy. Sin embargo, dentro de mi carrera académica, pues lo he tenido que hacer. Igual en la universidad tuve que tomar arte y a mí me gusta dibujar. No dibujo absolutamente nada bien, pero yo simplemente lo disfruto, ¿no? El proceso de imaginar, etcétera, ¿no? Es algo que yo disfruto. Entonces, soy malo en matemáticas, soy malo en manualidades, pero lo tuve que sobrellevar. De que mis líneas estaban todas chuecas, de que mis claroscuros estaban todos mal, pero hice el esfuerzo. Hice lo que pude para salir adelante. No me di por vencido. Una vez más, regresando a lo que es disciplina. Me adapté a la situación. Empecé a explorar. De que, bueno, si a mí la técnica del claroscuro con el carbón, con el lápiz, perdón, no me funcionaba, pues usaba carbón. Y si quedaba parecido, pues así lo dejaba, ¿no? De que me iban a bajar puntos, me iban a bajar puntos. Pero le hice la lucha. Entonces, son situaciones donde nosotros debemos adaptarnos, ¿no? Ahora, en ese sentido, entender mi limitación, ¿no? De que yo sé que no iba a ser un gran artista, un gran dibujante. Claro que no. De que no iba a enseñar matemáticas en Oxford y en Harvard, tampoco. Pero, pero, le eché ganas dentro de mi capacidad y aprendí algo. Y después lo pude enseñar, en el caso de las matemáticas. Dibujar, no. Eso sí, no. Pero una vez más, regreso a lo de la disciplina. ¿En qué sí soy bueno? Según yo, según yo. En el uso de las palabras, en narrar, en escribir. Es algo que me gusta y es algo que yo me siento competente.
¿sí? De que a veces sí me equivoco, etcétera, pues claro, ¿no? Pero es algo que yo disfruto, algo en lo que yo sí siento que tengo la capacidad de hacer, de que yo puedo discutir las reglas de ortografía, las reglas de gramática, las reglas de puntuación todo el día, sin problema, de que puedo debatir de política, de puedo debatir de filosofía, sin problema. Pero que vamos a resolver un problema de matemáticas, pues te lo hago, pero me va a costar trabajo, me voy a enfadar y no va a ser una experiencia muy agradable para mí, pero una vez más, disciplina. Ahora bien, de estas capacidades, tengo que aprender a adaptarme utilizando esas capacidades. ¿Cómo puedo aprenderme, por ejemplo, las reglas de los signos? Bueno, desde mi punto de vista, trato de narrarme una historia con ellas, de que empiezo a notar ciertos patrones. Porque más por menos, menos, menos por más, más, bla, bla, bla. A mí eso me empalaga, ¿no? ¿Cómo me lo podrían expresar de una manera diferente? Empiezo a ver, viene mi capacidad observativa. Dos signos son iguales y resulta algo positivo. Dos signos son diferentes. Resulta un signo negativo. Voy a usar los pleonasmos. Entonces aquí ya utilizo mi propia capacidad observativa, mi propia capacidad narrativa para tratar de generar algo que yo pueda digerir. Pero para eso tengo que observar. Tengo que empezar a ver ciertos patrones. Entonces, por ejemplo, estas capacidades de observar y estas capacidades de ver patrones se usan mucho en el debate, se usan mucho en ciencias políticas, pero también se aplican a matemáticas. Entonces, si lo empiezo a ver con ese prisma, también me lo puedo digerir de esa manera. Entonces, quizás haya personas que son muy buenas con los números y tienen dificultad con las palabras, tienen dificultad con expresarse. Igual pueden utilizar esa estrategia deductiva de matemáticas y aplicársela al lenguaje. Entonces es cuestión de adaptarse con con las herramientas que uno tiene. Entonces, una vez más, mi capacidad de escuchar y comprender a los demás, de preguntarle a alguien y de escuchar cómo otra persona me lo expresa. Y una vez más, empezar a crear esos patrones, empezar a ver cómo las cosas se van desenvolviendo. Y así es como vamos a ir absorbiendo el conocimiento y lo vamos a ir aplicando. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo. Dice, el maestro presenta el concepto de una variable según las notas. Dice que una variable es una letra o símbolo cuyo valor es desconocido, pero actúa y tiene las propiedades de un número. Leo eso y superficialmente quizás no lo entienda. No sepa qué dice ahí. Lo primero que debo hacer es, aunque se oiga medio chistoso, separar las palabras que conozco y las que no conozco. Literal. Después voy a buscar las palabras que no conozco o que no entiendo bien. Ya que encontré su significado, voy a reescribir o restablecer lo que me presentaron en las notas con palabras más digeribles o más sencillas para mí. Porque al fin y al cabo es lo mismo. En el caso de la academia, se tiene que utilizar un lenguaje preciso y un lenguaje más técnico.
Pero para yo absorber el conocimiento no lo necesito tanto así si apenas estoy empezando. Entonces puedo recrear la definición utilizando mis propias palabras para entender el concepto y ya después me voy adaptando al vocabulario. Pero lo principal es entender, ¿sí? No memorizar, sino entender. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es una variable? Basado en esta definición que está aquí. ¿Qué es una variable? Una variable es una letra que tiene un número escondido. Y así de sencillo. Bueno, entre comillas. ¿Qué es una variable? Una letra que tiene un número escondido. Y ya. Ah, bueno. Es un número escondido que está ahí, que no conozco, pero que tengo que respetar. Ajá. Muy bien. Esa es una variable. Y así empezamos a construir nuestro entendimiento y nuestro vocabulario. ¿Sí? Ahora bien, de todo lo que les he dicho, lo principal es también dominar el miedo y la ansiedad. Ansiedad con S. Muchas de las veces nos ganan las emociones. Muchas de las veces ciertas cosas acarrean ciertas emociones del pasado. Y eso tenemos que reformarlo, revolucionarlo, cambiarlo. Ahí el pleonasmo otra vez. Si de niño me daban una tunda porque no me sabía las tablas, y ya soy adulto y quiero volver a la escuela, y el maestro me menciona 2 por 5, inmediatamente tengo esa reacción visceral, el estómago se me hace nudos y me dan ganas de correr. Eso se tiene que curar primero. Si no se cura eso primero, no va a haber aprendizaje. ¿Y cómo se cura? Se cura con el tiempo y se cura con el enfrentamiento. ¿A qué me refiero con el enfrentamiento? En psicología hay un fenómeno que se llama desensibilización o desensibilización. No puedo decirlo. Se me traba la lengua, se me lengua la traba. En inglés es desensitization, o sea que nos vamos a ir quitando esa carga emocional de un estímulo al exponernos poco a poco a ese estímulo. Hubo un experimento absolutamente de muy poca ética hace casi 100 años, o hace ya 100 años, de un doctor Watson aquí en Estados Unidos, donde en aquel tiempo de los inicios de la psicología, decía que el miedo es aprendido, que nosotros aprendemos los miedos. Entonces él reclutó a un bebé, es el experimento del bebé Albert, si tienen curiosidad en buscarlo, y hay grabaciones. Entonces, para demostrar esta hipótesis, el doctor Watson presentaba un conejito blanco, pero cada vez que el bebé Albert lo tocaba, hacía un ruido que lo asustaba y lo hacía llorar. Entonces, de tanto y tanto, el niño aprendió a relacionar que conejito blanco igual a ruido, igual a miedo. Pero ya después Watson empezó a observar que no solamente era así el conejito blanco, sino cualquier cosa peluda blanca. O sea, empezó a crear este bebé Albert una asociación general de que cualquier cosa peluda blanca le iba a causar incomodidad, miedo, etc. Entonces,
sea el conejito blanco, sea una bola de algodón, sea una cobija blanca, este bebé entraba en terror, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo para revertir esta diablura? Lo empezó a exponer a, a objetos blancos peludos, pero ya sin el estímulo negativo, poco a poco. Primero unos minutos, luego lo iba subiendo, igual primero lejos, después más cerca, después más cerca, y así sucesivamente, hasta que el bebé Albert vio que esa cosa blanca peluda ya no era una amenaza. Entonces, cuando regresamos a esto, igual, lo vamos a tener que hacer poco a poco y lo tenemos que enfrentar. Tenemos que aceptar que si nos sentimos incómodos por X o Y razón con una materia, poco a poco tenemos que ir racionalizando. Esto no me muerde, esto no amenaza mi vida. Aquí no hay nadie que me va a hacer daño por equivocarme. Y poquito a poquito, ir a aceptarlo, ir adaptándose al sentimiento, ay, perdón, para entonces irlo eliminando. Por ejemplo, con otras fobias, y esto ya está pasado de moda, les estoy hablando historia de la psicología. Esto se usa, pero ya no tan agresivamente. Entonces, por ejemplo, si alguien le tenía miedo a una araña, por ejemplo, los ponían en un cuarto aparte y les decían, hay una araña en el otro cuarto. No la veían, no la sentían, sino simplemente hay una araña en el otro cuarto. Entonces ya la persona sabía que había una araña en el otro cuarto y le entraba la ansiedad y la dejaban ahí unos minutos. Ya pasando el tiempo, ya llegaba esa persona, le decían, hay una araña en el otro cuarto. Ya la incomodidad no existía. El siguiente paso era pasarlos al cuarto donde está la araña estando a, supongan ustedes, 5 metros de distancia. Entonces, aquí estás tú ya con la araña y te va a dar miedo y vas a sudar y te va a dar toda la ansiedad del mundo. Y con el tiempo, con el razonamiento, según, ya esa ansiedad va bajando, va bajando, va bajando. Entonces ya con el tiempo se van acercando más y más y más y más hasta el punto donde la persona pone el dedo sobre la araña. Entonces, en este sentido es algo parecido, de que sí es muy difícil regresar a la escuela, y más si no hemos estado en la escuela por años y años y años, más si nunca disfrutamos nuestra experiencia educativa porque X, Y o Z, ¿no? Entonces, es tratar de exponernos poco a poco y de ir perdiendo esa ansiedad. Nadie les va a hacer nada, nadie les va a decir nada. Está en ustedes el poder hacerlo. Pienso que yo les doy la libertad de preguntar y que lo hago de una manera receptiva. Y si no es así, por favor déjenmelo saber. Porque es imperante deshacerse de esa ansiedad y de ese miedo. Y como les digo, más que nada matemáticas, ese es un fenómeno muy común, pero es algo que debemos aprender a dominar. Entonces acuérdense, las matemáticas, la ciencia, el español, las sociales, no muerden, no pican,
No van a llegar en la noche a jalarnos las patas. No, no hay que tenerles miedo. Así que espero que esta plática les haya servido de algo y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.